¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este martes 5 de noviembre del año 2019. María René. Luis, buenas noches. Como siempre es un verdadero placer poder estar con ustedes y trasladarle todo lo que ocurrió en este día. De hecho hay algo muy interesante, María René, porque la segunda avenida de la zona 1 se convirtió en un escenario de peleas, de lucha entre el conductor de un vehículo y un motociclista. Así que más adelante le llevaremos imágenes y detalles de lo ocurrido y usted no se lo puede perder aquí en Noticias. A las noticias llega el fin de año y con él las peticiones de siempre. El Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgarles un bono único de 7,000 quetzales en el mes de diciembre. Eso sí, esperan que se haga efectivo en la primera semana del último mes del año. Este bono, o apoyo económico como le llaman los sindicalistas, es adicional al pago de aguinaldo que por ley devengará el Poder Judicial en los primeros 15 días de diciembre. En su justificación, los integrantes del sindicato argumentan que los precios de la canasta básica y demás servicios han aumentado. A propósito del pago de aguinaldos, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene contemplado un desembolso de 1.400 millones de quetzales destinados al pago de aguinaldo para los trabajadores del sector público. En total serán 1.400 millones de quetzales que destinará la cartera del Tesoro para el pago de dicho beneficio. Son cerca de 700 millones de quetzales que se tienen programados. El aguinaldo se paga en dos partes, una parte el 15, a más tardar el 15 de diciembre, y la otra parte a más tardar el 15 de enero. Entonces son cerca de 700 millones de quetzales que ya están debidamente programados y para poder ejecutarse en la primera quincena de diciembre. ¿En total o 700 en la primera? 700 en la primera y 700 en la segunda, en enero. Entonces serían 1.400. Así es. El aguinaldo es un pago extra al que tiene derecho el trabajador. El primer desembolso, que equivale al 50%, puede hacerse efectivo a más tardar el 15 de diciembre y la otra parte el 15 de enero. Según estimaciones, cerca de 1.3 millones de ciudadanos del sector público y privado recibirán la prestación laboral. Cinco heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 26,5 de la ruta al Pacífico, pero los protagonistas esta vez fueron una ambulancia de bomberos voluntarios y un vehículo particular. La unidad 1157 de los bomberos voluntarios de la 29 compañía se dirigía a cubrir una emergencia registrada en La Tapa, barrio El Ingeniero Amatitlán. Fue donde colisionó con un pick-up. Algunas versiones señalan que el auto particular no respetó la sirena abierta de cuerpo de socorro. Al impactar, resultaron heridas 3 personas que se conducían en el pick-up, mientras que por el lado de los socorristas, 2 elementos resultaron con golpes de consideración. Los bomberos heridos fueron identificados como el oficial Pedro Roldán y el paramédico Juan Hernández. Todos fueron trasladados por otra unidad paramédica a la emergencia del hospital de Amatitlán, los cuales fueron dados de alta por no ameritar su hospitalización. Al no ponerse de acuerdo, socorristas y el dueño del vehículo particular fueron trasladados a un juzgado correspondiente para deducir responsabilidades para determinar quién tuvo la culpa del hecho. En información de sucesos, hace escasos minutos el conductor de un vehículo en alquiler fue asesinado en Escuintla. Varias detonaciones de arma de fuego causaron pánico entre personas que disfrutaban de un momento de esparcimiento o transitaban por los alrededores del Parque Central de la ciudad de Escuintla. De inmediato se movilizaron agentes de la Policía Nacional Civil, pero cuando llegaron al lugar el crimen ya se había consumado. El ataque ocurrió sobre la Tercera Avenida y Novena Calle de la Zona 1 de la cabecera de Escuintla. Ahí el conductor de un taxi color rojo fue abatido a balazos. El cadáver quedó tirado a la par del vehículo de alquiler. Minutos después llegaron paramédicos de bomberos voluntarios y a varios metros de donde quedó el taxista fallecido, encontraron a 2 personas con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
por lo que fueron llevadas al Hospital Regional de Escuintla. Los agentes de la policía procedieron a acordonar el lugar donde ocurrió el crimen, mientras llegaban los peritos del Ministerio Público para recabar toda la evidencia posible y así abrir la respectiva carpeta de investigación. Ahora serán las autoridades las que también se encarguen de esclarecer si las dos personas que fueron trasladadas al hospital también eran blanco del ataque armado o son víctimas colaterales que fueron impactadas por balas perdidas. Así finalizó la jornada de martes en la cabecera escuintleca. Asimismo, un menor de edad fue ultimado en las primeras horas de este martes en Chimaltenango. Dios, dale fortaleza. Desde ya, Padre, llena la Padre. Desde ya, mi Dios. Llena su corazón. Piedad y misericordia de ella. Llena su corazón, mi Dios. Entre llantos y plegarias, clamando por consolación, las fuerzas de seguridad procesaron la escena donde un menor de edad fue asesinado en las primeras horas de este martes. Vecinos del lugar dieron aviso a cuerpos de socorro que en la colonia Las Majadas, zona 5 de la cabecera departamental de Chimaltenango, se había registrado un ataque armado cuando los rayos de sol todavía no alumbraban este martes. Socorristas de inmediato enviaron un equipo de paramédicos, pero cuando llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de un joven tirado sobre la vía pública. Había perdido la vida. El cuerpo presentaba varios impactos de bala. Minutos después llegaron elementos de las fuerzas de seguridad y entonces llegaron familiares de la víctima mortal, quienes dijeron que respondía al nombre de Luis Fernando León Guevara, de 16 años de edad y que residía en la misma colonia. Vecinos del lugar, que fueron entrevistados por peritos del Ministerio Público, dieron a conocer que el adolescente conversaba con otro joven, pero repentinamente su acompañante sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida. El investigador levantó el acta de rigor y ordenó el traslado del cadáver a la morgue local del INASIF para iniciar la respectiva investigación. Entre la tarde-noche de este martes fue localizado el cadáver de otro menor de edad en jurisdicción de Zacatepeques. Entre una zanja y bajo unos costales con arena, ahí fue encontrado el cadáver de un adolescente en un sector del Cerro de la Cruz. Cuerpos de socorro que encontraron el cadáver dieron a conocer que recibieron una llamada anónima que informaba que en esa área había un muerto. Pero lo que más extrañeza les causó es que el cuerpo estaba semienterrado, por lo que no se podía observar a simple vista. Tras la llegada del ente investigador, se confirmó que efectivamente la víctima mortal era un adolescente. Hay varios llamados en el cual se nos indicaba de una persona fallecida en la parte boscosa de la zona 5 de San Felipe de Jesús. Después de aproximadamente 45 minutos de rastreo y debido a la información que se logra obtener por medio de la llamada, se logra dar con el paradero de esta persona. Lamentablemente, en efecto, se encontraba fallecida. Esta pues fue semienterrada y sobre todo puesta con dos costales de arena encima de él. Cabe mencionar que según el llamado nos indicaban que era un menor de aproximadamente entre 14 a 16 años de edad. ¿Qué información es la que se maneja o alguna hipótesis? Se maneja la información, o según la información que se recibió, es de que la persona pues aparentemente había sido ahorcada y posteriormente pues tirada en este sector. Una mujer se suma a las víctimas de la violencia de género, esta vez en Escuintla. La noche del martes llegó envuelta en el velo del temor y la consternación al puerto de Iztapa, en Escuintla. La causa: una joven mujer fue asesinada en la calle principal de esta localidad. Gran susto se llevaron personas que transitaban en el lugar y encargados de los comercios que se ubican en la calle principal de Iztapa, cuando repentinamente se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Todos los que estaban en el área salieron huyendo para resguardar sus vidas. Minutos después, se corrió la noticia de que una joven había sido asesinada. Cuerpos de socorro llegaron al lugar, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida a la víctima. Falleció al instante, tras sufrir heridas de bala en órganos vitales del cuerpo, y su cadáver quedó tirado frente a varios comercios. Personas que se encontraban en el lugar identificaron a la mujer asesinada como Brenda Yulisa Grajeda Fonseca, de 22 años de edad. Otras personas comentaron a agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público que la joven mujer iba caminando por la calle principal
cuando repentinamente 2 hombres que viajaban a bordo de una motocicleta le cerraron el paso y le dispararon en repetidas ocasiones. Los pobladores no dudaron en pedir mayor seguridad para esa área por ser un importante punto de comercio en el puerto de Iztapa. Continúa el bloqueo en San Cristóbal, frontera con El Salvador. Y después de 24 horas, los pobladores indicaron que continuarán con esta medida hasta que sean escuchados. Los bloqueos en San Cristóbal, frontera, continúan este día como medida de presión para que sus demandas sean escuchadas. Los bloqueos permanecen en los mismos puntos: Puente El Amatal, Puente El Tamazulapa, Aldea Chanzul y ruta hacia Atezcatempa. En el lugar permanece la Policía Nacional Civil para evitar que se generen disturbios, ya que los pobladores han mantenido la medida desde hace día y medio, lo que ha generado molestia en conductores que se dirigían fuera de nuestras fronteras. Estas imágenes fueron enviadas a nuestra bandeja de WhatsApp en hora de la mañana, en donde se evidenciaban las largas filas de vehículos, tanto livianos como pesados, que se encontraban totalmente detenidos. Bueno, la situación sigue a esta hora de la noche allá en San Cristóbal, frontera, porque esperan mañana tener comunicación con las autoridades y que sean escuchados. Pero mientras tanto, vea usted, hay música, hay baile, hay ambiente sobre el puente El Amatal, en donde pues continúa esta manifestación. Así que, aunque pues aparentemente pues llegará a un acuerdo con el gobernador y el COCODE, pues se vive este ambiente, a pesar de que lo que esperan es maquinaria y acciones para mañana miércoles. A las 9 de la mañana estará presente el gobernador departamental, pero mientras esa hora llega, pues continúa el bloqueo allá en la frontera de San Cristóbal, El Amatal, el puente, ese escenario pues de todos estos manifestantes. El resto de los puntos bloqueados se retiraron hoy a las 4 de la tarde, según lo dio a conocer Wilfredo Jiménez, presidente del COCODE de San Cristóbal Frontera. Pero bueno, pues mientras tanto, un poco de música y ambiente como lo demostramos y como lo hemos captado en estos días. En un juzgado de mayor riesgo fueron presentadas escuchas telefónicas en las que aparentemente se escucha a 2 sujetos acusados de cometer actos ilícitos, de ponerse de acuerdo para delinquir. En marzo de 2019 se realizaron 30 allanamientos en Huehuetenango, Guatemala, Escuintla y San Marcos. El objetivo del operativo: capturar y desarticular una estructura criminal, la cual estuvo conformada por agentes de la Policía Nacional Civil, llamada Los Patrones. El fiscal del caso presentó unas llamadas telefónicas intervenidas entre un agente de la institución policial y Manuel Arturo Salán Solís, alias El Patrón, o El Colocho, líder de la organización delictiva. Bueno, si usted viene para tanto, lo mejor, sí. Sí, pues entonces cuando usted me haga dinero me llama. Yo voy a mandar a un muchacho, ¿yo? Esta sesión es generada del número de Manuel Arturo Salán Solís, sin embargo, en esa sesión habla Sonia Isdela Inés Aguilar, en la cual se puede establecer que son llamadas de Memphis aún hacia el señor Manuel, en el cual se exigen las cantidades periódicas por dejarlo trabajar libremente. La señora Sonia le dice que no tenga pena, que ahí le tiene el mandadito, que se lo tiene guardado. En este caso está pendiente que la juzgadora Eva Recinos escuche los argumentos de descargo de los abogados defensores para analizar y resolver si los acusados, entre estos 8 agentes de la Policía Nacional Civil, deben o no enfrentar un juicio por asesinatos, asociación ilícita y venta de sustancias ilícitas. Y tenemos información sobre accidentes de tránsito que esta semana y de hecho también la semana pasada han sido muy frecuentes en las diferentes carreteras de nuestro país. Y como vamos a ver en las siguientes imágenes, un tráiler ha volcado en
en la carretera entre San Marcos y Quetzaltenango. Estas son las imágenes de este momento donde hay también pues personas que están ayudando y demás. Podemos ver pues obviamente el tráiler pues volcado. Esto es en el sector Los Alonso, en San Juan Ostuncalco. Así quienes conocen esa ruta pues pueden saber que son pues carreteras también muy cerradas y demás, vías muy cerradas, y esto está ocurriendo entre San Marcos y Quetzaltenango en San Juan Ostuncalco. Así que bueno, ya hay personeros como podemos ver, ya hay pues pobladores y pues esperamos que pronto puedan hacer la demolición de este tráiler para que la vía quede expedita. Y aquí en Noticiete más adelante le presentaremos cómo los conductores de una motocicleta y un pick-up se convierten en gladiadores en plena calle sin importarles el intenso tránsito de la zona 1. Ya tendremos las imágenes para ustedes, estén atentos. Ahora continuamos con más noticias, ya que miles de niños dejan de lado sus juegos, sus estudios y sonrisas para convertirse en víctimas de la explotación, y en muchos casos son sus propios padres quienes los alquilan. Por 50 quetzales, muchos padres de familia alquilan a sus hijos a personas que les obligan a trabajar vendiendo golosinas o a realizar otra actividad en las calles para conseguir dinero. Representantes de la Comisión contra el Trabajo Infantil explicaron que estos menores son sometidos a largas jornadas de trabajo, las cuales se extienden hasta horas de la noche, y en la mayoría de los casos no tienen acceso a una alimentación completa. Los chicos están en actividades, digamos, cotidianas, pero estamos acostumbrados a verlos en la calle. Pero el otro problema radica mucho en que los chicos que están en calle vendiendo golosinas muchas veces son niños alquilados. Hágase bien. ¿Qué significa esto? Que no son la mamá quien está con los niños, sino alquilan, muchos papás alquilan a los niños por 50 quetzales al día. Y el niño pertenece a la otra persona para poder obtener cualquier recurso, sobre todo económico, durante todo el día y noche. ¿Sí? Y a veces solo acceden a un tiempo de comida. Entonces hay que tener claro de que cuando tú ves a estos chicos te preocupa porque dicen, bueno, es la mamá, es el papá que está con ellos, y en realidad muchos de ellos son niños alquilados. Se estima que en Guatemala 400,000 menores se encuentran trabajando. El 80% son niños e inician a trabajar a partir de los 70 años. El 60% del total de menores que trabajan se encuentran en varios departamentos del país, los cuales no reciben un ingreso personal, ya que el pago es para apoyar en el hogar. A estos se les conoce como el grupo invisible. Que van asociados y que el principal problema es la presencia de insecticidas, organofosforados o organoclorados, que hay intoxicaciones permanentes, ¿me entiendes? Y hay muchas, digamos, muchas familias que son expuestas a estos organofosforados. Cuando tienen familia tienen problemas genéticos en los chicos que vienen. Entonces te encuentras con un problema aunado más de salud para este grupo. Es lamentable porque este es el grupo invisible, que no vemos, pero es el más frecuente, y en el que no hay forma de hacer algo. Según Oquendo, muchos de los menores no tienen acceso a educación y salud. Además, padecen de desnutrición y son agredidos física, sexual y psicológicamente. En lo que va del año, el Ministerio de Trabajo reporta 24 denuncias por trabajo infantil. De estas, 15 se encuentran en trámite. Información de última hora que se genera en Estados Unidos, y es que hace pocos minutos se conoció desde ese país que Pablo Choccal, de 20 años, guatemalteco, de origen, residente en Estados Unidos, enfrentará a un juez por cargos de asesinato en la ciudad de Trenton, New Jersey. El fiscal del condado de Mercer indicó que el hombre mató a su novia de 18 años el pasado domingo por la noche, en el interior de una vivienda localizada en la calle Anderson. La víctima, quien también es guatemalteca, fue identificada como Irma Patrona Icmaas, de 18 años, quien fue localizada en el segundo nivel de su residencia sobre el piso. Los investigadores indicaron en un informe que la pareja discutió por desavenencias personales, lo que provocó que Choccal se enfureciera tanto que terminó enrollando un cable de extensión alrededor del cuello de su pareja hasta darle la muerte. Lo curioso de este caso es que familiares de ambos se encontraban en el primer nivel
pero no escucharon que la pareja discutiera, ya que se encontraban en otra habitación. Fue hasta que el mismo Pablo bajó y alertó a los demás de lo que había sucedido. Autoridades del Ejecutivo esperan que el Congreso de la República ratifique el estado de calamidad decretado en Ciudad Peronia para contar entonces con los recursos necesarios para atender la emergencia que deja el invierno a varias familias. No hay recursos, precisamente por eso se está diciendo que hay un estado de calamidad, porque hay un presupuesto específico para los estados de calamidad que se tiene que aperturar bajo esa figura para poder ejecutar 250 millones tenemos, ¿no? Entonces, para poder atender estas dificultades que vienen de un municipio en donde desafortunadamente no se atendieron las indicaciones de hace 10, 15 años y que ahora estamos sufriendo esos embates de la naturaleza y tenemos que atender esas necesidades de la población. Por aparte se hacen coordinaciones para ubicar un terreno y reubicar a las familias afectadas. En el gabinete se planteó esta necesidad de buscar una finca y se le encargó a la secretaria privada del presidente para que ellos investiguen y pidiéndole al señor alcalde también el aporte, porque tiene que ser una finca que esté en la localidad de Villanueva. Los diputados no se pusieron de acuerdo para aprobar de urgencia nacional el estado de calamidad en Ciudad Peronia, pero conocieron la medida en primera lectura para su discusión. Los diputados no lograron alcanzar los 105 votos para que el decreto fuera aprobado de urgencia nacional. Es por ello que su aprobación será en 3 debates. Los congresistas seguirán siendo convocados durante el transcurso de la semana para discutir en segunda y tercera lectura el decreto enviado por el Ejecutivo. El decreto gubernativo 5/2019 declara el estado de calamidad pública por 30 días en las colonias El Regalito de Dios y Nueva Esperanza, Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva. La acción del Ejecutivo ocurre después de conocerse que varias viviendas se precipitaran al vacío la semana pasada, luego que las lluvias que afectaron el territorio nacional provocaran deslizamientos de tierra. En sus considerandos, el decreto de estado de calamidad busca evitar que se den tragedias en la zona. Y es que es más de un centenar de personas las que corren peligro tras ese gigantesco derrumbe que acabó con varias viviendas en Ciudad Peronia. Varios días han pasado desde que 2 viviendas en Ciudad Peronia cayeron al abismo. Ese desastre alarmó a los vecinos de las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza, donde más de 125 personas corren peligro ya que los desprendimientos de tierra continúan. Pese a las circunstancias, las familias aún habitan este lugar, temiendo por su vida día a día. Sin embargo, indican que no tienen a dónde ir. Pues la verdad que sí es un poquito peligroso, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes del riesgo que estamos corriendo, pero lamentablemente no tenemos a dónde ir a dar. Son 13 años de vivir acá. Hemos invertido lo poquito que hemos tenido, también lo hemos invertido aquí en calles, en luz, en agua. El miedo persiste en estas personas, recordando el trágico momento. A veces estamos aquí afuera y cuando sentimos, pues empieza a caer la tierra o tiembla, entonces ese es el temor, ¿verdad? Uno tiene que estar atrás de ellos, ¿verdad? Y como ellos también, a pesar de que son niños, son conscientes del riesgo que estamos pasando, entonces ellos también ya por esta área casi no se mantienen, ¿verdad? Muy bien, y el día que ocurrió todo esto, que se derrumbó prácticamente un paredón y varias casas se vinieron abajo, ¿ustedes estaban en ese lugar? ¿Ustedes vieron cómo esto sucedía? Sí, señor, así es. Nosotros fuimos testigos de cómo se vinieron estas casas y la verdad que fue algo aterrador, va, como se puede ver en el video, pues cuando el joven estaba grabando acá, nosotros estábamos gritando del miedo, ¿verdad? Porque bien podía dar, como dicen, va una vuelta a la redonda y se pudo ver derrumbado de este lado también, pero bendito sea Dios por su infinita misericordia, aquí nos tiene y Él conoce la necesidad de nosotros. Estos guatemaltecos se encuentran al borde del precipicio, pidiendo ayuda y un lugar digno para reconstruir los hogares que están próximos a caer. El alcalde de Villanueva indicó a los pobladores de Ciudad Peronia que se tomaran acciones tras el derrumbe ocurrido en ese lugar. Tras el derrumbe que afectó a la colonia Regalito de Dios en Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva, el jefe edil de esta localidad indica que ya se había intentado desalojar a los pobladores. Sin embargo, decidieron no alejarse del lugar, pese al peligro que corrían.
Ahora la única solución que se puede dar al problema es evacuar el área antes que el desastre continúe. De esa forma hace un llamado para ratificar el estado de calamidad. Aquí no se puede hacer nada más que evacuar a las familias, porque para hacer las obras de protección tenemos que demoler todo lo que está aquí construido, casas y parte de la escuela. Por eso era importante declarar el estado de calamidad. Hoy estamos agradecidos con el gabinete y el presidente Jimmy Morales, quienes declararon este estado de calamidad. Hoy el llamado de todos los vecinos de Nueva Esperanza y de Realito de Dios es al Congreso de la República para que ratifiquen el estado de calamidad. Con eso ya los ministerios tendrán los recursos para poder buscar vivienda y tierra formal para reubicar a estas familias, para instalar los albergues temporales unifamiliares que estamos ahorita. El ejército va a estar a cargo ahorita de buscar cuántos sobran, si es que quedan en Escuintla del desastre del volcán. Hacer un albergue comunitario si esto fuera necesario. Hoy le hemos pedido a los vecinos que se autoalberguen. Aquí todavía no tenemos una necesidad humanitaria, no hay muertos, gracias a Dios, ¿verdad? Hemos sido preventivos en el asunto. De esta forma da a conocer el futuro del sector que se encuentra al borde del abismo. ¿Y cuáles son los pasos? Una vez evacuamos y hacemos el albergue comunitario y los ATUs, que estaremos buscando solución con el ministerio, haremos la demolición del sector para hacer las obras de protección. Esperamos que en los próximos 30 días, ratificado el estado de calamidad, el Ministerio de Comunicaciones tenga los recursos financieros para resolver vivienda y las obras de protección. El alcalde añade que la municipalidad mantiene un censo en el sector y los habitantes no deben presentar ningún documento a pseudolíderes. Bueno, seguramente habrá más que aportar en torno a ese tema de Ciudad Peronia. Ahora, pues le invitamos para que más adelante esté pendiente de Noti7, porque presentaremos imágenes de una masacre que se ha registrado en Zacapa. Esté usted atento. El intenso tránsito de la segunda avenida de la zona 1 no fue impedimento para que un motociclista y los ocupantes de un pick-up protagonizaran una riña. Bueno, por suerte no quedan personas lesionadas, aunque sí, como veremos a continuación, y lo habíamos anticipado, un espectáculo bochornoso. Distribuye la nueva teja de concreto, especial para tu techo. La teja más fresca, resistente al fuego y la más resistente a lo largo del tiempo. La nueva teja de concreto es macizo, sin balsámico GMS. Las imágenes que se observan en pantalla fueron grabadas sobre la Segunda Avenida y 11 Calle de la Zona 1 capitalina. Aunque las causas de la discusión son inciertas, se observa que el conductor del pick-up y su acompañante, una mujer, intercambian palabras acaloradamente con un motociclista que se observa, al parecer, inició el percance, pues trata de irse, pero el conductor del pick-up le cierra el paso. El motociclista estaciona su moto a la orilla de la banqueta y bota su casco. Luego, se baja para recogerlo e instantes después, con el mismo casco, golpea el vidrio de la puerta del conductor, por lo que el hombre que conduce el pick-up se baja y con un objeto golpea al motociclista, quien sale huyendo. La acción provoca que la situación se ponga aún más tensa. Después que el conductor de la motocicleta quebrara el vidrio del pick-up, el hombre y la mujer que viajaban en el automotor le bloquearon por completo el paso al motociclista para que no se fuera del lugar y respondiera por los daños causados. Afortunadamente, este conflicto no terminó en pérdidas humanas que lamentar, pero es una muestra más de la intolerancia e imprudencia que se vive a diario en el congestionamiento de vehículos por malos guatemaltecos, que en lugar de fomentar una cultura de educación vial, optan por fomentar
Una cultura de violencia que provoca que tanto automovilistas como conductores de motocicletas transiten con los nervios de punta y a la defensiva. Actualización informativa que se genera en Izabal con nuestro corresponsal Carlos Cruz. Él nos hablará sobre un derrame de diésel en un río. Adelante, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a restablecer nuevamente la llamada telefónica hasta Izabal, donde hasta este momento, como estamos viendo en las siguientes imágenes, vemos el derrame de diésel en un río de ese departamento. Como vemos, creo que ya las autoridades y personas especializadas están pues viendo qué está ocurriendo en un río de Izabal, o específicamente en el río de Izabal. Así que ya será nuestro corresponsal Carlos Cruz y logramos pues, nuevamente establecer la llamada para que nos amplíe la información. Como sabemos, nosotros tratamos de cuidar pues ríos, todos nuestros accidentes geográficos, y cada vez que ocurre un tipo de derrame de este calibre es nefasto para toda la ecología del sector. Así que, como podemos ver, ya sabremos cómo es que ocurrió este derrame de diésel, de este combustible allá en Izabal, en este departamento del Caribe guatemalteco. Y precisamente estamos tratando de llamar nuevamente a nuestro corresponsal, quien pues obviamente a lo largo de muchas semanas nos traslada la información desde ese departamento. Adelante, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Les comentaba sobre el derrame de diésel en el río Cacao, aquí en Puerto Barrios, Izabal. En este momento ya las autoridades de Coldemar, una comisión que pues está efectuando este trabajo para que este hidrocarburo no pueda salir al mar y no pueda pues dañar ecológicamente la bahía de Amatí, que ya hay 8 barreras puestas en un recorrido de 1 kilómetro río abajo, podríamos decir, en la salida de la bahía de Amatí, que todavía no pues han encontrado el punto si es una gasolinera o un camión que pudo botar este combustible, pero sí es mucho combustible, diésel, el que está dispersado a lo largo de 2 o hasta 3 kilómetros río arriba. Están en este momento introduciéndose al río con lanchas rápidas para poder verificar esta situación. Esta es la información que les tenemos desde Puerto Barrios con este derrame de diésel acá en el río Cacao, en el centro del puerto. El volcán de fuego emana gases letales para la vida humana. Por ello, el INSIBUME advierte a los amantes del montañismo a evitar escalar este coloso. Vemos que el volcán de fuego es un volcán sumamente activo. Está teniendo un promedio de 12 a 18 explosiones por hora. Entre estas pues están siendo moderadas y fuertes con retumbos y ondas de choque. Lo que recomendamos principalmente es no llegar a la meseta del volcán de fuego, ya que hemos observado que las bombas que expulsan las explosiones incluso tienen un radio aproximado de 1 a 1.5 kilómetros, lo cual es muy peligroso estar en la zona. Lo más recomendable es ascender al volcán de Acatenango y incluso al área del Mirador únicamente, y no exponernos a que nos pueda pasar algo, ya que incluso las bombas son de regular tamaño y la altura, y esto con una bomba pequeña pues incluso puede causar la muerte. La Fundación Manos Sanadoras Guatemala, representando pues a The Healing Hands Foundation de Baltimore en Estados Unidos, realizó la 13ª jornada médica en el Hospital Corpus Christi de Patzún, en Chimaltenango, el pasado domingo. El objetivo de brindar a los guatemaltecos la oportunidad de aumentar su calidad de vida a través de la atención clínica que merecen y requieren, la Fundación Manos Sanadoras de Guatemala, con presencia en el país desde el 2009, atendió este año a niños, jóvenes y adultos que necesitan atención médica. Somos una fundación americana que viene a hacer cirugías gratuitas aquí a Guatemala. Ya esta es nuestro 11ª jornada y estamos viniendo acá a Guatemala desde el 2009 a hacer estas cirugías gratuitas a la gente pobre, a la gente necesitada. En esta jornada, el equipo médico de The Healing Hands Foundation sumó 41 personas, entre ellos médicos cirujanos, cirujanos plásticos, cardiólogos, ginecólogos, anestesistas y enfermeras. A través de la colaboración y trabajo de estos, se llevaron a cabo diferentes procedimientos clínicos como labio leporino, paladar hendido, deformaciones por quemaduras, malformaciones de nacimiento y atención ginecológica. Las jornadas médicas se llevan a cabo aquí en Patzún,
se atiende a toda la República. Nuestra convocatoria es por medio escrito. Las gentes se acercan. Los servicios tanto de la Fundación Healing Hands Foundation de Baltimore como Fundación Mano Sanadora de Guatemala son completamente gratuitos para los pacientes. En total, se benefició a 76 niños y niñas, así como a 62 adultos, entre hombres y mujeres. Se programaron 76 operaciones mayores y 51 menores. Asimismo, en el área de ginecología se realizaron 23 operaciones y 31 revisiones. Como cada año, los procedimientos médicos que se escogieron responden a las necesidades de salud más urgentes de la población. En más noticias nacionales, las audiencias para escuchar a las personas agraviadas por la CICIG continuaron. En esta ocasión se presentaron los esposos Vidkov. La familia Vidkov acudió a la Comisión de la Verdad para presentar su testimonio en relación a los abusos cometidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Todos los atestados son auténticos según INACIF. Misma INACIF dijo, todo es auténtico. Y la firma de Mayra Johanna Vélez López en su residencia permanente es auténtica según INACIF. En el juzgado se atrevieron a prohibir al perito responder la pregunta. Muy fácil. Si la firma de Mayra Johanna Vélez López es auténtica, prohibieron responder al perito. Saben perfectamente que ocultaron todos los alcaldes, todos los viceministros, todos los subdirectores, son 4 los que participaron en emisión de nuestros documentos. A todos los ocultaron de la investigación, a todos los ocultaron del proceso. Nos acusaron supresión y alteración del Estado civil. Nunca dijeron de quién, dónde está esa persona, de quién supresión y alteración del Estado civil. En el expediente de mi hija dicen que fuera incorrecto escrita una letra en su nombre, Anastasia. Una C cambiaron a S, perdón, primero cambiaron S por C, después C por S. Y esa única alteración que tenía mi hija Anastasia, la condenaron, eso hicieron en RINAP, un trabajador de RINAP hizo un error. Por este error, a mi hija Anastasia la condenaron 14 años de la cárcel. Por su parte, Irina Vidkov indicó que sus derechos humanos fueron violados y que sus denuncias nunca fueron atendidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Anastasio, pasábamos 5 días en las carceletas Segura y 10 antes de que se resolviera nuestra situación jurídica. Y como dijo, el plazo tendría que ser 24 horas. Y CICIG, que pidieron nuestra aprehensión, nuestro allanamiento, detención y un momento aquí, ya no velaron por nuestros derechos humanos. Entonces, aparte, CICIG siempre violaron nuestros derechos humanos porque no reconocieron nuestros estatus de los migrantes, porque los migrantes son exentos de la responsabilidad penal por uso, apartación o aunque por crear los documentos falsos. En sus protocolos 5 y 6 dice esto claramente, pero CICIG siempre lo ignoraron y aunque ellos en 2014 decían que esta red engañaba a los migrantes, empezaban a decir que no existen ningunos extranjeros, ningunos migrantes y todos migrantes extranjeros como si hubieran parte de esta estructura. Sin embargo, solo nosotros estamos vinculados a este caso. Estudiantes y docentes de la Universidad del Valle de Guatemala desarrollaron el primer satélite guatemalteco. Y lo nombraron Quetzal 1. Su costo es de aproximadamente $250,000 y podrá ser lanzado el próximo año. Un joven de 17 años fue quien decidió nombrarlo tras resultar ganador en un concurso realizado en redes sociales y decidió bautizarlo de esta forma por la libertad, grandeza e identidad que el ave simboliza para nuestro país. El satélite fue entregado a la Agencia Espacial Japonesa para su lanzamiento y al momento se han recolectado $40,000 para alcanzar este proyecto. Pues con esta buena noticia tecnológica nos despedimos y agradecemos su sintonía como todas las noches. Hasta mañana.